Bienvenidos una vez más a nuestros webinars Incomex. Hoy les acompaña Luisa Fernanda Ríos Amaya, preventa regional de soluciones en nube. Hago parte de Incomex desde hace un año y medio, más o menos, y me ocupo de dar a conocer desde la parte técnica el portafolio de nuestro fabricante aliado AFPOI. Pero el día de hoy manejaremos esta agenda donde hablaremos acerca del equilibrio entre la seguridad y la facilidad de uso enfocados en Microsoft Teams, el porqué de la seguridad de Microsoft Teams es importante. Responderemos preguntas como quién, cuándo, cómo, por qué, dónde y veremos cómo nos puede ayudar una solución de terceros. Al final les daremos cierre formal al evento, ¿no? En esta sesión les mostraremos cómo resolver estos problemas utilizando la funcionalidad nativa de Microsoft 365, que aunque estos controles incorporados son potentes, a menudo son todo o nada. Destacaremos un enfoque más eficiente y personalizado utilizando soluciones de terceros. Iniciamos con el equilibrio entre seguridad y facilidad de uso. Para nadie es una sorpresa que la pandemia cambió la forma en que trabajamos y colaboramos, ¿verdad? La colaboración digital se disparó a medida que las organizaciones se adaptaban al trabajo remoto e híbrido. Pero los desafíos de seguridad también se han acelerado y los administradores de TI se han visto entre la espada y la pared. Por un lado, sus usuarios quieren una colaboración rápida y segura, de manera súper sencilla. Y por otro lado están los oficiales de seguridad de la información y los equipos de TI, quienes deben priorizar el cumplimiento y la reducción de riesgos como parte de, pues, de los esfuerzos que tenga la compañía y la continuidad del negocio como tal. Teams combina lo mejor de ambos mundos. Esta herramienta nos dio la posibilidad de colaborar de manera rápida mediante chats, compartiendo archivos, haciendo videollamadas, entre otras características, mientras que los oficiales de seguridad pueden aprovechar las sólidas características de seguridad y cumplimiento de Microsoft 365. Creemos que la mejor manera para que las organizaciones manejen y colaboren en datos confidenciales no es usando contenedores de información en sistemas locales separados, sino en la nube dentro de Microsoft Teams. Sin embargo, como cualquier sistema lleno de datos comerciales críticos, los equipos de Microsoft deben administrarse de manera proactiva para garantizar que los datos estén seguros. Como hemos visto en eventos recientes, una onza de prevención vale más que una libra de tratamiento. O como decimos aquí en Colombia, es mejor el remedio que la enfermedad. Los ataques y vulnerabilidades no cesan y qué mejor que conocer qué protección tenemos y cómo la podemos completar. Mantener una comprensión continua de la seguridad y el acceso dentro de Microsoft 365 es vital por varias razones. Esto nos lleva a hacernos esta pregunta que ustedes ven en pantalla, el por qué la seguridad de Microsoft Teams es importante. Hay normativas gubernamentales o industriales externas que exigen que la información sensible esté protegida y el incumplimiento de estas puede dar lugar a multas, ¿verdad? Hay requisitos internos que exigen que la información personal identificable y la información financiera de los clientes solo sean asequibles para los empleados autorizados. El cumplimiento, el incumplimiento puede dar lugar a un despido. Muchas organizaciones se basan en las certificaciones ISO, en plataformas SOC y otras que exigen que se mantenga un determinado nivel de seguridad operativa. Una violación de los datos o el incumplimiento de estas normas puede provocar la pérdida de credenciales de seguridad. También puede afectar negativamente a la marca de la organización y a la confianza de los clientes. La propiedad intelectual y los secretos comerciales deben estar estrechamente protegidos. No hacerlo puede poner en peligro la ventaja competitiva de la organización.
Si bien las organizaciones deben esforzarse por implementar y mantener las mejores prácticas de seguridad de datos en todas sus plataformas, es particularmente importante que se centren en Microsoft Teams. Esto se debe a que la adopción de Teams se ha disparado de una manera loca. Más de 50 millones de personas usan la plataforma mensualmente. Yo diría que un poquito más, alrededor de unos 200 millones, pensaría yo. Aunque el número de infracciones causadas por ataques malintencionados va en aumento, según la Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad, la mayoría de los fallos de seguridad que han dado lugar a multas se han debido a procesos rotos y a errores de los usuarios como tal. A veces nosotros dejamos la parte de la seguridad en los usuarios y es por donde más fácil nos invaden, ¿verdad? En respuesta a cómo necesitamos y queremos trabajar hoy en día, Microsoft ha hecho más fácil que nunca que los usuarios compartan archivos y proporcionen permisos. A partir de febrero de 2021, los propietarios de los equipos de Microsoft pueden solicitar que se añadan invitados al directorio activo y a su equipo por defecto. Cada archivo tiene un botón de compartir que proporciona permisos únicos, incluyendo enlaces anónimos. En resumen, los departamentos de TI de las organizaciones tienen, ¿cómo decirlo?, una tormenta perfecta de usuarios que colaboran en una gran cantidad de datos en una plataforma nueva para ellos, que hace que los datos sean fáciles de compartir, pero que los permisos sean difíciles de administrar, ¿no? Es seguro decir que independientemente de la industria o el propósito de una organización, es necesario comprender qué tipo de información existe en su plataforma de colaboración, en dónde vive la información confidencial, cuál es la exposición general a partes internas y externas de estos datos o de esta información. Solo una vez que una organización tiene una comprensión sólida del estado actual de sus datos, puede tomar medidas para reducir su exposición al riesgo con controles de seguridad y mejoras de proceso de un tamaño adecuado, de acuerdo a la información que manejen, ¿verdad? Ahora profundicemos un poco en el quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo proteger los datos en Microsoft Teams. Ustedes como miembros de sus organizaciones y muchos de aquí, equipos de TI y partners, pueden responder a estas preguntas. En el ámbito del quién, ¿quién tiene acceso a los datos de su empresa? ¿Tiene alguno de estos usuarios demasiados privilegios que no debería tener? ¿Son externos a la organización? ¿Hay invitados en su directorio activo que no deberían estar? Por el lado del ¿qué datos son sensibles? No solo por la normativa, sino por el valor que esta información tiene para su organización. En el enfoque del cuándo, ¿cuándo fue la última vez que ciertos usuarios accedieron a los documentos? Por el lado del por qué se crean determinados teams y cuál es el objetivo de la colaboración. ¿Cómo influye o repercute esto en su configuración inicial y en los controles de seguridad que se les aplican a estos teams? Si miramos el ¿dónde viven los datos de su empresa? ¿Cómo están organizados? ¿Qué equipos? Y realmente lo que nos importa es los sitios de SharePoint de estos de equipos albergan datos sensibles. ¿Tenemos conocimiento de eso? ¿Podríamos em, o lo tenemos bien administrado como para poder saber y responder a cada una de estas preguntas? Por el lado del ¿cómo está aplicando sus políticas de seguridad de datos? ¿Cómo está haciendo un seguimiento de su exposición global al riesgo y su reducción en el tiempo? Cuando podemos responder a algunas, no podemos responder a las otras, pero estoy casi segura que todos aquí tenemos una pregunta de estas que nos ha quedado sin respuesta, ¿verdad? Vámonos a la parte del quién. ¿Quién puede acceder a los teams y a sus contenidos? Supongamos que la organización necesitaba saber quién tenía acceso a los datos de Microsoft Teams.
De pronto sea parte de una importante auditoría que le están haciendo a la compañía, o tal vez sean simplemente procesos de rutina para evitar problemas de seguridad. O como administradores de tecnología o partners o consultores en empresas, es posible que tengan la tentación de mirar simplemente la pertenencia de cualquier team, de cualquier equipo de Microsoft, suponiendo que se tiene un proceso de aprovisionamiento de Teams administrado. Sin embargo, como afirma Microsoft en sus archivos compartidos en la documentación de Microsoft Teams, el énfasis es nuestro. Cuando los usuarios comparten un archivo desde Teams, pueden establecer quién puede acceder al archivo, al igual que en Microsoft 365. Pueden dar acceso a cualquier persona, a las personas de su organización, a las personas con acceso existente o a personas específicas, que pueden ser incluir personas de un chat de grupo, de un canal, inclusive en los mismos OneDrive. Compartir en Microsoft 365 es muy fácil y se puede lograr de muchas maneras. Esto lo que nos ayuda o nos facilita es la colaboración, ¿verdad? Pero también crea usuarios ocultos que tienen acceso a archivos y contenidos sin ser miembros o propietarios de estos espacios de trabajo. Si bien es difícil obtener una imagen de este acceso, es la única manera de obtener una comprensión precisa de quién tiene acceso o quién podría tener acceso a través de un enlace anónimo que pueda compartirse con muchos usuarios. Es posible investigar los enlaces en sí y ver a quién ha accedido al contenido, a través de qué enlace, pero no hay forma de encontrar quién puede acceder a un documento desde donde se publicó o compartió el enlace una vez que se ha creado. Esto significa que la pertenencia a un team no equivale a quien tiene acceso a un documento alojado en él. En pantalla les estoy mostrando las opciones que nos brinda Microsoft, no solo Teams, para compartir información, ¿no? Entonces, tenemos la opción de cualquier persona que tenga un vínculo. Es decir, esto va a ser un enlace anónimo. Por lo general están desactivados porque representan un gran riesgo. Tenemos los usuarios de la compañía que tengan el vínculo. Entonces, está dirigido a todos excepto los externos. Esto es sumamente común, es la opción que queda activa por defecto cuando se realizan migraciones, ¿verdad? Es simplemente lo más fácil. Personas que tienen acceso, los que hacen parte de estos grandes grupos de Microsoft 365 como tal. Y personas determinadas, que para mí es la opción más saludable para la compañía y para la seguridad de la información como tal, ¿no? Respecto a esta pregunta de quién, aquí encontramos la visión de Microsoft. Ay, no sé si se ve bien la imagen, pero básicamente quería recrear este tipo de informes que podemos generar cuando se solicita un reporte de permisos por PowerShell, ¿no? Si se quiere tener comprensión completa sobre quién puede acceder a archivos específicos, lo que debemos hacer es precisamente esto, ¿no? Correr un reporte de permisos vía PowerShell. Este es el único método nativo y creo que el más práctico para generar información detallada de permisos en Microsoft 365. Con estos reportes nosotros podemos conocer qué usuarios y grupos tienen propiedad y permisos explícitos en la información de Microsoft 365. Sin embargo, a mí me parece que son reportes bastante engorrosos, con decenas de miles de líneas que a menudo no permiten encontrar la información real y específica que necesitamos para brindar control y mejorar nuestra seguridad. Además que uno podría tomar decisiones que afecten la colaboración en un proyecto activo al retirar permisos de usuarios invitados, ¿cierto? Si uno encuentra de pronto una vulnerabilidad, un usuario invitado que pertenece a algún team, pero este team hace parte de algún proyecto que se está ejecutando, finalmente lo que haría el administrador de tecnología como tal sería retirar estos usuarios y esto nos podría perjudicar en el proyecto que se esté manejando y demás.
Rebuscando, es bastante fácil ver a los usuarios invitados en el centro de administración del directorio activo de Azure, pero recuerden que no todo el mundo lo tiene activo, ¿verdad? Es la siguiente parte la que es difícil. Digamos que un superior quiere saber qué usuarios invitados tienen acceso a una carpeta en particular, a un archivo en particular, si es que los hay, si es que no se tiene algún control frente a estos. Con la información cuidadosamente obtenida de los informes de permisos generados vía PowerShell, se determina que los usuarios invitados tienen permiso explícito para leer y editar algunos archivos dentro de esas carpetas. Allí es cuando el superior se da cuenta que debe retirar esos permisos, que debe revertir esos permisos. Para poder identificar qué tipo de controles necesitas y dónde debes aplicarlos, tal vez debas contestar estas preguntas. ¿Quién solicitó que el invitado tuviera acceso a esta información? ¿El invitado aún necesita acceso? ¿El invitado tiene acceso a contenido sensible? Esta información adicional proporciona un contexto para mí vital que cuenta una historia más completa de sus datos y puede apoyar y ayudar a identificar y priorizar puntos críticos de exposición. En la imagen a la derecha podemos visualizar un poco mejor esto, ¿verdad? Es una matriz que enfrenta el cómo están expuestos los datos con el qué tan sensibles son estos datos. El contexto ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo en la respuesta a la solicitud de los equipos de tecnología y de seguridad. Centrarse en lo que más importa. Realmente revisar estos archivos no nos permiten tener realmente un conocimiento completo de cuáles son los que nos están exponiendo hacia el exterior, ¿verdad? Mientras que estos que están sumamente expuestos y son sumamente sensibles, son aquellas vulnerabilidades que tenemos que controlar. Vamos para la parte del qué. ¿Qué colaboración es sensible y dónde se encuentra? Los informes de permisos son solo una parte de la ecuación de administración y seguridad en Microsoft Teams. Microsoft 365 viene con algunas capacidades integradas de clasificación y cumplimiento para ayudar a los usuarios a identificar y proteger sus datos de colaboración. Si ustedes realmente comprenden dónde se encuentra la información sensible o confidencial, pueden determinar qué controles pueden ser necesarios, ¿verdad? Es importante recordar que no queremos hacer más de lo que se necesita, queremos hacer lo justo, porque si nos ponemos también creativos, probablemente nos vamos a enrollar. Al dimensionar correctamente su enfoque, puede mejorar la eficiencia operativa y evitar interrumpir la valiosa colaboración dentro de la organización. Desde la visión de Microsoft, en el centro de seguridad y cumplimiento, se pueden configurar etiquetas de confidencialidad, políticas de retención, descubrimientos, manejos de DLP. En cuanto a las etiquetas de confidencialidad, a estas etiquetas se les puede dar alcances, se les puede dar prioridad, se les puede dar políticas específicas, ¿verdad? Etiquetas de confidencialidad para un documento o un email que codifiquen el contenido. ¿Cuáles podrían ser desventajas de estas etiquetas de sensibilidad? El tema del licenciamiento. A menos que su organización tenga una licencia E5 u otra licencia avanzada, los usuarios deben aplicar estas configuraciones de manera manual, lo que es un método sostenible o completo para proteger los datos en Microsoft Teams. Nuevamente estamos dejando la seguridad en mano de los usuarios. Esto no es un método sostenible. No todos lo van a hacer, no todos tienen este sentido de pertenencia con la compañía y con la información que manejan diariamente, ¿verdad?
Además, esas etiquetas en realidad solo se enfocan en datos confidenciales, lo que deja sin administrar la información confidencial de la parte comercial o de la colaboración en general. Por el lado de las políticas de retención, las políticas garantizan que los datos, ya sean documentos, mensajes, etcétera, no se puedan eliminar hasta que haya transcurrido un periodo de tiempo adecuado o como nosotros vayamos configurado. Estas políticas se aplican al contenedor de la información, bien sea correo electrónico, sitios de SharePoint, OneDrive, etc. Las etiquetas de retención se pueden aplicar al contenido automáticamente si el contenido contiene tipos específicos de información confidencial. También se pueden usar como una condición bajo directivas del DLP, ¿verdad? Sin embargo, la creación y el seguimiento continuo de esas etiquetas, de esas políticas y de esas interacciones entre ellas mismas puede ser algo tedioso y a la vez confuso. Las políticas también se aplican a todo el tenant, lo que puede impedir involuntariamente una colaboración productiva, como que una sobre otra. El tema del descubrimiento. Ustedes podrían ejecutar una búsqueda de un número de tarjeta de crédito en todo el entorno. Probablemente estos escaneos tomen un montón de tiempo y eso es una consulta para un único tipo de información, información confidencial que ejecutas una sola vez y con un alcance específico. Así que si tenemos varios datos, varia información que buscar, pues va a ser un proceso bastante largo. El DLP. Los resultados de la política DLP de Microsoft pueden proporcionar una mejor comprensión de qué documentos contienen información confidencial y dónde se encuentran esos documentos. Las políticas también podrían ayudar a asegurar que los documentos encontrados por ese motor del DLP que contienen información confidencial no se puedan compartir externamente. Realmente el desafío con los informes que se generan en el DLP es que identifican dónde se encuentran los datos confidenciales, pero no quién tiene acceso a ellos. En resumen, todas estas son herramientas nativas efectivas para ayudar a clasificar y proteger sus datos confidenciales en Microsoft 365, incluido Teams. Sin embargo, estas soluciones no cuentan una historia completa de quién puede acceder a los datos confidenciales. Para lograr visualizar esta información, tendrán que pasar horas combinando y analizando varios informes complejos. Y con la rapidez en la colaboración y en la generación rápida de datos y en el mundo tan cambiante, evolutivo, eh, y con tanta facilidad y rapidez en el que nos encontramos, estos informes que uno genere ya serán obsoletos para cuando uno los haya terminado de confrontar uno con otro, ¿verdad? La pregunta de cuándo se accedió a este espacio de trabajo. Supongamos que han llegado hasta aquí con las funcionalidades nativas de Microsoft 365, todos aquellos reportes que permiten ser descargados. Se ejecutó un informe de permisos, se investigó los grupos de seguridad, los grupos anidados, los comparó con el informe de permisos, que veíamos que tiene decenas de miles de líneas. Finalmente, usted puede generar un reporte e informar a sus equipos de seguridad sobre quién tuvo acceso a la información confidencial en Microsoft 365 y Teams. Hasta aquí ustedes podrían decir, súper, esta información es realmente útil. Parece que algunos usuarios externos, sin darse cuenta, tuvieron acceso a información confidencial en contra de nuestras políticas, pero realmente podemos decir si accedieron a ella y cuándo. Además, podemos comparar si este nivel de exposición es mejor o peor. Lo podemos poner en comparación con el año pasado. Podríamos sacar de pronto estadísticas
Realmente pienso que hasta aquí la búsqueda no ha terminado del todo. Ya cubrimos el quién con las herramientas nativas de Microsoft, cubrimos el qué, cubrimos el dónde y ahora podríamos cubrir el cuándo cuando abordamos la búsqueda de registros de auditoría. Para comprender qué actividad de riesgo puede estar ocurriendo, quién ha visto estos documentos y cuándo, deberán extraer informes de auditoría que muestren la actividad de cada usuario y muestre quién tiene acceso a su contenido. Si bien estos registros son fáciles de ubicar en la sección de informes del Centro de Administración de Microsoft 365, hay que tener en cuenta que es el tercer informe que se está consultando. Además, cada vez que realice este proceso exhaustivo de referencias cruzadas de los tres informes, solo se van a obtener fotos completas de su exposición a la información confidencial y el riesgo potencial para su organización. Eso significa que mantener actualizado y mantenerse actualizado sobre esta información debe repetir este proceso una y otra vez con frecuencia para que cumpla con los requisitos de la organización. Es un proceso bastante tedioso. ¿Por qué existe este team en Microsoft? Microsoft 365 le permite habilitar o deshabilitar el uso compartido externo en el tenant, al igual que el acceso de un usuario invitado, ¿verdad? Si bien tiene la opción de crear políticas específicas para Microsoft Teams, para sitios de SharePoint y algunos otros trabajos, espacios de trabajos específicos, es un proceso tedioso y lento. O tienes que tener bastante conocimiento para de pronto realizarlo por debajo, por un PowerShell o algo así. Una vez más, el área de TI se ve obligada a pasar por un proceso manual que consume mucho tiempo. Para crear controles apropiados para cada área de trabajo, algunas organizaciones utilizan un proceso de aprovisionamiento controlado de Microsoft Teams en el que todas las solicitudes de creación de estos equipos se envían a TI para su aprobación. Es normalmente el proceso que se genera, ¿verdad? Para que TI asegure de que se está aplicando la configuración adecuada, necesita más información, a los cuales podríamos entrar con estas preguntas. ¿Por qué existe este equipo de Microsoft? ¿Es para un proyecto? ¿Tendrá datos sensibles? ¿Requerirá usuarios invitados? En este caso, les toca comunicarse con el solicitante, el dueño del proceso, el dueño del negocio. Es un desafío adicional, y es que una vez que se aprovisiona el espacio de trabajo, el propietario de ese espacio de trabajo puede cambiar la configuración en cualquier momento del ciclo de vida de este espacio de trabajo. Este proceso realmente puede consumir presupuesto completamente. Una encuesta de profesionales de TI realizada por la Asociación para la Gestión de Información e Imágenes y encargada en parte por nuestro fabricante del día de hoy, AFPoint, encontró que el 63% de los encuestados pasaba de 4 a 8 horas por semana realizando tareas rutinarias de gobierno y administración de SharePoint, como aprovisionamiento, cambios de permisos, revisar las configuraciones de los sitios. Si se ponen a pensar, eso es un día completo de trabajo cada semana y realmente ese tiempo podría emplearse mejor en tareas más estratégicas que agreguen valor a la organización. Ahora venimos con lo más bonito, la solución de terceros. En este caso, y para el día de hoy, AvePoint nos ofrece su herramienta de Policies and Insights. También la van a encontrar como PI, en donde tiene tres pilares: la información exhaustiva y caché de datos en demanda.
Es decir, que la herramienta nos brinda una información instantánea y en tiempo real sobre la seguridad de sus espacios de trabajo colaborativos para que puedan comenzar a tomar el control sin perder tanto tiempo ni tanto esfuerzo, ¿verdad? Pai lo que hace es que comienza simplificando una de las operaciones más críticas que los equipos de tecnología deben realizar para respaldar la colaboración continua, ¿no? Y son la generación de informes de seguridad y permisos. Más que una simple exportación estática de permisos detallados, un Excel y demás, Pai agrega un contexto valioso al identificar permisos potencialmente riesgosos, aquellos que otorgan acceso a usuarios externos, otorgan acceso anónimo, brindan acceso a datos comerciales confidenciales. Cuando estemos en la demo, mm, podremos ver que tiene un tablero dinámico que presenta de manera mucho más visual y más concentrada, más fácil de entender todos estos riesgos, clasificando a los usuarios que tienen acceso a información confidencial como los más riesgosos, incluidos las designaciones para usuarios externos, según la configuración que se haya hecho para su organización. Pero aún mejor, que con un solo clic le permite acceder a los archivos específicos a los que puede acceder un usuario. Luego se pueden realizar los cambios directamente desde los informes. Para la parte de los potentes motores de priorización, utiliza el potente motor de clasificación de Microsoft y los identificadores de información confidencial para identificar datos confidenciales. Esta información se agrega a los informes de permisos para que pueda tomar decisiones informadas sobre qué permisos corregir, comenzando con los datos comerciales más críticos o confidenciales. Tengan esto muy en cuenta. Realmente una persona que tiene acceso a 1000 piezas de contenido confidencial es mucho más segura que 1000 personas que tienen acceso a un archivo hipersensible. Finalmente, el monitoreo en tiempo real de Pi significa que en lugar de tener que ejecutar escaneos prolongados, siempre tendrá datos actualizados al alcance de su mano. Los datos de auditoría agregados proporcionan la urgencia necesaria para las correcciones. Pi nos permite profundizar en usuarios específicos para ver su actividad, algo sumamente chévere de las soluciones de este fabricante es que todo lo trabajan de manera muy granular, tratan de llegar casi que a los últimos niveles, así que asimismo es la información que uno genera, ¿no? O la que uno respalda o la que uno migra. Aún mejor, puede revisar estas actividades de los usuarios por nivel de riesgo, lo cual es fundamental para la priorización y para poder poner los controles donde deben ser. Las fugas de datos prosperan escondiéndose como en la oscuridad de esta actividad productiva y segura por encima, ¿no? Pi arroja luces sobre el acceso directo e indirecto que un usuario tiene a la información confidencial y proporciona un historial completo de cuándo y con qué frecuencia accedieron a esos datos. A un nivel más amplio, se pueden explorar las tendencias a lo largo del tiempo. Está aumentando o disminuyendo el riesgo general de nuestra organización, los vínculos anónimos, los usuarios externos u otros factores tienen una tendencia ascendente o descendente. Estas tendencias y visualizaciones son importantes para cuando se informa a los líderes de nuestra organización y podremos obtener más recursos o cambios de política que satisfagan la colaboración en nuestra compañía. ¿Cómo podemos aplicar un plan de control y gestión? Después de analizar quién, qué, cuándo, dónde, por qué de los datos confidenciales en Microsoft Teams, se debería tener una visión mucho más clara de su riesgo de colaboración general.
Ahora es el momento de arreglar aquello que puede estar roto, ¿verdad? Podemos utilizar conocimientos adquiridos para informar, para confirmar sus políticas y prácticas en el futuro. Incluso si necesita ajustar su configuración de uso compartido en SharePoint, en OneDrive, ajustar su configuración de equipos predeterminada, ajustar sus políticas de accesos de invitados, administradores de Teams, en el directorio activo de Azure, el uso compartido externo y acceso de usuario invitado en Microsoft, restringir el aprovisionamiento de Teams o introducir un proceso de revisión y aprobación como parte de un servicio. Introducir un proceso de ciclo de vida o servicio para limpiar Teams o espacios de trabajo antiguos o obsoletos. Establecer controles para espacios de trabajo, usuarios o contenidos. ¿Qué controles nos ofrece Microsoft? De forma nativa, la aplicación de políticas para mitigar estos riesgos puede implicar configuraciones, a veces superpuestas unas con otras, repartidas en más de media docena de centros de administración e interfaces. Eso sí, uno entra al centro de administración de Microsoft y es el centro de administración de Exchange, de SharePoint, en fin. Encontramos, como lo dice la literatura, más de media docena de centros de administración e interfaces. Los administradores de TI deberán realizar un seguimiento de qué controles están habilitados, dónde y los resultados esperados. Si los usuarios están incluidos o excluidos en varias políticas o acciones. Eso también deberá documentarse en algún repositorio. Por ejemplo, el uso compartido externo se puede controlar en varios centros de administración. Se puede acceder a muchos controles a través de PowerShell, en cuyo caso se requiere el mismo rigor en la documentación. A menudo, a medida que crea nuevos teams, es posible que deba ampliar los alcances de sus reglas para satisfacer las demandas de sus usuarios. Para realizar un seguimiento de todas estas configuraciones, recomendamos mantener una hoja de Excel o una base de datos que incluya cuál es la política o el control, en qué centro de administración se aplicó, si hay alguna excepción, qué resultados hemos obtenido, si son esperados, horas de última actualización y quién es el propietario en el equipo de TI, para quién puede y debe poder acceder o ajustar su configuración de seguridad. Desafortunadamente, estos pueden volver bastante difíciles de manejar y requieren mucho mantenimiento manual. Además que estos controles no solo son difíciles de rastrear, sino que muchas de las organizaciones con las que hablamos, incluidos nosotros mismos, deseamos un control más granular. Hemos visto o descubierto que los controles nativos pueden ser como de una única talla, digámoslo así, lo que no nos ayuda realmente a ajustar el tamaño en lo absoluto respecto a nuestras organizaciones. Recuerde que queremos hacer exactamente lo suficiente para mitigar los riesgos de seguridad sin impedir la valiosa colaboración entre todos los usuarios, utilizando criterios como la propiedad de el espacio de trabajo, el propósito de ese Teams o incluso metadatos como la ubicación o la región, en donde Pi nos permite crear controles personalizados y efectivos para su organización. Este es un abrebocas a un mundo de posibilidades para administrar de forma correcta y complementando todos aquellos controles que nos brinda Microsoft 365 con su poderosa herramienta llamada Teams. Ya para cerrar y por último, quiero dejarles este importante mensaje. No está claro quién tiene acceso, cómo lo obtuvo y qué comportamiento nos pone en riesgo. Esto significa que podemos estar compartiendo información confidencial en exceso, lo que nos pone en riesgo de exposición o incluso multas o ataques, que es lo más propio por estos días. Nos estamos volviendo desordenados,
Los usuarios pueden tener dificultades para encontrar cosas o sentirse frustrados y desanimados con Teams, lo que reduce el valor y los beneficios de esta inversión en tecnología. Aparte que Teams es una herramienta sumamente poderosa, ¿verdad? Les agradezco su asistencia, su atención. Esperamos que este webinar les haya despertado interés acerca de las herramientas de control y administración que estamos manejando con este importante vendor. Seguiremos realizando sesiones para mostrar el portafolio completo, algunas más teóricas como esta, otras más prácticas porque las próximas sesiones vienen con sus demos. Incluso tendremos la participación del vendor directamente. Nuevamente, pues gracias por acompañarnos. Recuerden que en el chat se va a habilitar un Forms para que nos brinden su información de contacto, hacerles llegar esta grabación, esta presentación y si les interesa y si esta información que les dimos les em, ahondó o les dio el interés para recibir demos acerca de esta herramienta, allí nos pueden dejar sus datos y podemos agendar demos de este producto. Abro el espacio en el chat si tienen alguna pregunta, si quieren conocer algo más, por favor, tengamos estos pocos minutos que nos quedan para poderles responder lo que requieran. Bueno, déjennos saber, por favor, sus comentarios a través de nuestra encuesta. Recuerden que el enlace se ha compartido en nuestro chat de esta sesión y estaremos los viendo próximamente en nuevas sesiones. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, Luisa.